las citas más mal empleadas del don de profecía es una que está citada en el libro Hogar Cristiano u Hogar Adventista, las páginas 434 a la 439, en un capítulo titulado La Navidad. Voy a leer textualmente un párrafo de este libro para que entremos en el tema. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y el uso que se le dé a los regalos puestos en el árbol. Quédate conmigo en este video para dar una explicación de lo que realmente la sierva del Señor quiso decir. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 y 20, dice de la siguiente manera. Lo leo textualmente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. La palabra de Dios nos dice aquí que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, porque esa palabra profética es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pero con la palabra de Dios y con el don de profecía pasa algo que mismo apóstol Pedro decía. Allí mismo en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice así. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La palabra de Dios dice que aún los escritos de la Biblia, los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y lo mismo pasa con el don de profecía. Hay quienes tuercen las sagradas escrituras, así como los que tuercen el don de profecía que Dios ha dado a su iglesia para los últimos días. Y esto hace que se entienda lo que la hermana White no ha querido decir. Como sabemos que los inconstantes tuercen las escrituras, así también el don de profecía, vamos a analizar antes de entrar a nuestro tema algunos principios de estudio del don de profecía que ella misma nos da a conocer para que no cometamos los errores ni entendamos mal lo que ella ha escrito. El principio número 1. Estudio del tema completo sin preconceptos. Manuscrito 22 del año 1890 dice así. ¿Por qué los hombres no ven y viven la verdad? Muchos estudian las escrituras con el propósito de probar que sus ideas son correctas. Cambian el significado de la palabra de Dios para que concuerde con sus propias opiniones. Y lo mismo hacen con los testimonios que el Señor envía. Citan la mitad de una oración, dejando a un lado la otra mitad, que si se la citara, revelaría que su razonamiento es falso. Dios desaprueba a los que pervierten las escrituras para que concuerden con sus ideas preconcebidas. El primer punto nos habla que debemos estudiar el tema completo y sin preconceptos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, si yo traigo una idea ya plasmada en mi mente, que yo creo esto, que yo creo aquello, pues quizás encuentre algún texto que me ayude a mi creencia, aunque la realidad no sea esa.
cuando estudiamos el tema con conceptos ya definidos en nuestra mente, sin duda vamos a encontrar algo que alimente nuestras ideas. Pero, ¿qué debemos hacer? Al estudiar la palabra de Dios, debemos tomar la escritura completa y sin preconceptos, sin tener ideas ya en nuestra mente. Y esto nos va a ayudar a que podamos entender claramente lo que el Señor nos quiere decir. Lo mismo pasa con los testimonios. Podemos tomar una parte creyendo o teniendo ya alguna idea preconcebida y esto nos va a llevar a que malinterpretemos lo que Elena G. de White quiso escribir. Pasemos al punto número 2. Estudiar el contexto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 50. Dice así: sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que debieran ser aplicados, extrayendo una cláusula aquí y otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Mucho que se da a entender como un mensaje de la hermana White tiene el propósito de presentar mal a la hermana White, haciendo que testifique a favor de cosas que no están de acuerdo con su mente o juicio. Esto hace que su obra sea muy penosa. Los informes vuelan de uno a otro acerca de lo que la hermana White ha dicho. Cada vez que se repite el informe, se agranda. Si la hermana White tiene algo que decir, dígalo ella. No se pide a nadie que sea su portavoz de la hermana White. Por favor, dejad que la hermana White dé su propio mensaje. Vendrá mejor de ella que de alguien que informe de su parte. Muchos pueden tomar un párrafo del don de profecía y otro párrafo que alimente sus ideas. Y cuando sacamos del contexto adecuado un mensaje o un escrito, podemos interpretar lo que nosotros queremos dar a entender. Y esto es incorrecto. La sierva del Señor dice que si la hermana White tiene algo que decir, dígalo ella. No necesita un mensajero más para que demos a entender su mensaje. Es claro lo que ella ha puesto. Otro testimonio citado en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 66, dice así: al emprender una tarea tal, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pues al usar los testimonios para apoyar algún tema que haya impresionado la mente del autor, las citas pueden dar una impresión diferente de la que darían si fueran leídas en su contexto original. Debemos comprender que al estudiar el don de profecía, tenemos que leer las citas en su contexto original. Esto implica obtener mayor material. ¿Qué fue lo que escribió antes? ¿Qué fue lo que escribió después? Para que entendamos de qué está hablando la sierva del Señor. Pasemos al punto número 3. Tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Leo de Mensajes Selectos, tomo 1, página 65. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Aquí hay un punto bien importante. Debemos tomar en cuenta el tiempo en que se dijo y el lugar que se dijo. Si nosotros sacamos del tiempo o del momento y lo aplicamos en otras circunstancias, el testimonio no aplica. La sierva del Señor nos dice, debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Mensajes Selectos, tomo 3, página 326, dice de esta manera: vemos a personas que seleccionan de los testimonios las declaraciones más fuertes, sin explicar o prestar atención a las circunstancias en las cuales las palabras de alerta y amonestación fueron dadas, y las aplican en todos los casos. Aquí hay un punto interesante en este testimonio, que debemos tomar en cuenta las circunstancias y no podemos aplicar el mismo testimonio en todos los casos. Cada circunstancia, cada tiempo, cada lugar es diferente. Sigue diciendo el testimonio. Así producen impresiones desfavorables en la mente de la gente. Siempre hay personas que están listas para tomar cualquier cosa de un carácter tal que ellos puedan usar para imponer a la gente una prueba estricta y severa, e introducirán elementos de su propio carácter en las reformas.
Esto despierta desde el mismo principio la oposición de los que precisamente podrían ser ayudados si se los trata con cuidado. Ejercerían así una saludable influencia que uniría a la gente con ellos, pero comienzan la obra con un ataque a las personas. Escogen algunas declaraciones de los testimonios, las aplican a todo el mundo y disgustan a las personas en vez de ganarlas. Producen divisiones donde podrían y deberían traer paz. No debemos escoger declaraciones y aplicarlas de manera universal. El problema sucede cuando hacemos esto y estamos tergiversando lo que la sierva del Señor quiso decir. Otro punto es adquirir las pruebas doctrinales de la Biblia. Y esto es muy interesante lo que la sierva del Señor nos dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 31. Dice de esta manera: en el trabajo público, no hagáis prominente ni citéis lo que el hermana White ha escrito como autoridad para sostener vuestra posición. El hacer esto no aumentará la fe en los testimonios. Presentad vuestras evidencias en forma clara y sencilla, extrayéndolas de la palabra de Dios. Una, así dice el Señor, es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. Aquí tenemos algo interesante. Siempre nuestra prueba doctrinal, lo que vivimos, lo que creemos, lo que hacemos, tiene que ser sacado ¿de dónde? De la palabra de Dios. La sierva del Señor dice que en nuestro trabajo debemos ir a la palabra de Dios y mostrarle a la gente lo que creemos allí en la Biblia. Porque todos nuestros principios de fe, nuestra doctrina, no sale del don de profecía, sale de las Escrituras. Y el don de profecía lo que hace es apoyar lo que ya la palabra de Dios ha mostrado. Pasemos al punto siguiente. Dice un testimonio en el Conflicto de los Siglos, página 9 y 10, o citado también en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, lo siguiente: el Espíritu no fue dado ni puede ser jamás otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Isaías declara: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Nuestra regla, nuestra enseñanza tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Cualquier cosa que no esté en armonía con la palabra de Dios, debemos, ¿qué cosa? Rechazarlo. Y esto dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 647. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Por amor de Cristo, no confundáis a la gente con sofismas humanos y escepticismo, y no anuléis la obra que el Señor quiere hacer. No hagáis de este agente de Dios por vuestra falta de discernimiento espiritual una piedra de escándalo que haga tropezar y caer a muchos para que sean enlazados y presos. La primera parte, muy importante: si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlos. La sierva del Señor, así como tú y como yo, fue un ser humano. Cometía errores, se equivocaba, tenía sentimientos como tú y como yo. Y esto quiere decir que si nosotros encontramos algo en los testimonios que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, ella misma dijo, rechazarlos. No puede haber una unión entre Cristo y Belial. Bien, después de esta introducción, vamos a pasar de lleno al tema. Como el tema realmente es amplio, solamente vamos a tomar algunas porciones del capítulo número 77 del Hogar Cristiano, titulado La Navidad. Pero antes de comenzar, quiero que veamos o analicemos la introducción de este libro. Y no toda tampoco, solamente algunas partes del libro para que veamos cuál es el contexto en el cual fue compilado este libro. Algo que debemos comprender es que este libro no fue escrito o compilado en tiempos de la hermana White, no, sino que posteriormente, ya después de su muerte, así como ella en su testamento plasmó que se hicieran compilaciones, fue hecho por el Patrimonio White. Entonces, la introducción nos habla de qué manera fue hecho o compilado este libro. Y voy a leer textualmente lo que dice la introducción.
Este libro, El Hogar Cristiano, es a la vez una especie de manual para los padres atareados, un modelo o ideal de lo que el hogar puede y debe llegar a ser. En él, los padres encontrarán dadas en palabras impregnadas de sabiduría del Padre Celestial las respuestas a muchas preguntas que ellos hacen. Este párrafo nos dice algo sumamente interesante, que este libro es un manual o ideal de lo que el hogar debería llegar a ser. Pero veamos la siguiente declaración. Al compilar esta obra, se han obtenido extractos de los escritos de la señora Elena G. de White, producidos a través de 7 décadas. Pero una buena parte ha sido espigada de los miles de artículos que ella preparó para las revistas de la denominación, las obras publicadas, los testimonios especiales que vieron la luz en forma de folletos y los archivos de manuscritos han contribuido también a enriquecer el volumen. En relación con cada capítulo, se dan referencias apropiadas. ¿Qué entendemos en esta parte? Que este libro fue compilado de diversas fuentes, extractos de escritos, ¿de cuáles? Artículos, los cuales salían en diversas revistas denominacionales. También testimonios en folletos y aparte archivos de manuscritos. Así que este manual fue compilado de los diversos recursos que la sierva del Señor escribió estando ella en vida. El punto es aquí, bueno, ¿quién decidió el orden en el cual estos escritos iban a ser puestos? Continúo leyendo. Los extractos provenientes de diferentes fuentes se presentan en sucesión lógica, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Esto impone de vez en cuando una interrupción en el desarrollo del pensamiento o en el estilo, porque los recopiladores limitaron su trabajo a seleccionar el orden y seleccionar y ordenar el material, y lo único propio que hayan insertado está constituido por los subtítulos. Aquí notamos algo, que este libro es un extracto de diferentes artículos, revistas, manuscritos, los cuales han sido presentados en una sucesión lógica. El simple hecho de extraer de artículos de revistas, podemos darnos cuenta que el contexto puede ser olvidado o ignorado, y esto ya presenta en sí un gran problema. Si yo extraigo una parte de un artículo de la hermana White y lo pongo en mi sucesión lógica que yo crea que es la correcta, sin duda alguna la lógica mía no es la misma con la cual se escribió el artículo de parte de la sierva del Señor. Ahora, lo mismo lo dice, esto impone de vez en cuando una interrupción en el desarrollo del pensamiento. Cuando vamos a sacar del contexto adecuado lo que la hermana White dice, si yo corto un pedazo, un testimonio y lo uno a un manuscrito, quizás parezca lógica la sucesión, pero lo más seguro es que no es el contexto adecuado para lo que ella ha escrito. Esto es muy importante de tomar en cuenta al estudiar este libro, que no fue escrito o compilado estando la hermana White en vida. Ella no tuvo la oportunidad de revisar o aprobar este libro. Entonces entendemos que este libro no fue escrito en el tiempo de vida de la hermana White, sino después de su muerte, utilizando una sucesión lógica no de ella, sino de los compiladores. Y esto hay que tomarlo en cuenta al leer el don de profecía. Después de esta introducción vamos a pasar de lleno al tema que nos corresponde, y aunque no analizaremos las 5 páginas del capítulo 77 del Hogar Cristiano, solamente nos vamos a enfocar a utilizar la primera parte como ejemplo para que veamos cómo es que al momento de cortar los párrafos e insertarlos en el libro, se olvida del contexto del cual está hablando la sierva del Señor. Eso en la primera parte. La segunda parte nos dedicaremos a analizar el párrafo mencionado al principio donde se habla si tendremos árbol de Navidad. Voy a leer El Hogar Cristiano, la página 434. Si tú tienes este libro en casa, puedes tomarlo y usarlo como referencia para que te guíes en el momento que yo diga, bueno, hasta aquí termina la referencia. Va a aparecer en la pantalla la referencia original tanto en inglés como en español para que tú puedas corroborarla. El capítulo comienza diciendo lo siguiente:
la fiesta de Navidad. Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, de este a oeste y del norte al sur. Para los jóvenes, para los de edad madura, aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Citado, Hogar Cristiano 434. Este primer párrafo nos presenta puntos suspensivos. ¿Esto qué quiere decir? Que sin duda hay algo que continúa después de estas líneas. La referencia nos está mandando a una edición de la Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. Vamos a poner en esta parte la liga para que tú puedas acceder a la página web y puedas descargar estas ediciones de la revista, obviamente en inglés, para que tú puedas tenerlas como referencia y tengas la posibilidad de corroborar todo el capítulo en cuestión a la luz de los escritos originales, para que nos demos cuenta cómo es que realmente las citas se sacaron de su contexto y no dicen lo que realmente la sierva del Señor quiso decir. Vamos a ver qué es lo que no está en el testimonio y que es de suma importancia leerlo. Recuerden, es en la cita de la Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. Lo que no está. Leo un poquito atrás. ¿Qué es la Navidad que debiera exigir tanta atención? Puntos suspensivos. A continuación leo lo que no viene en el libro. Este día se ha observado desde hace muchos siglos. Es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra este día, ellos no honran a Cristo. Literalmente dice, no muestran honra a Cristo. Ellos rechazan reconocerle como Salvador, honrándole por obediencia voluntaria a su servicio. Ellos muestran preferencia al día, pero ninguna preferencia a aquel para quien se celebra el día, Cristo Jesús. Esta parte no aparece en el libro y es de suma importancia porque la primera parte pareciera que este día causa mucha admiración y alegría, pero debemos comprender que punto número 1, el tiempo y el lugar, no está hablando de los adventistas, está hablando del mundo en general. Y esta parte que no aparece es importante porque dice, este día se ha observado desde hace muchos siglos y es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general. No está hablando específicamente del pueblo de Dios adventista del séptimo día. No está hablando de los reformadores. No, querido amigo. Está hablando del pueblo en general, que es un día que se celebra con alegría y regocijo. Pero no aparece en el libro lo que ya leí, que dice, cuando el mundo en general celebra este día, ellos no honran a Cristo. Aquí vemos un aspecto muy interesante de esto. Punto número 1 es que si celebramos el día de Navidad, no estamos honrando a Cristo en ningún momento. Esta referencia no aparece en el libro, dando a entender que la hermana White aprueba la celebración de la Navidad, cuando realmente el contexto nos indica que ella está diciendo lo contrario. Porque dice a continuación la parte que no aparece, ellos rechazan reconocerle como Salvador, honrándole por obediencia voluntaria a su servicio. ¿Y qué pasa? Muestran preferencia al día y no a Jesús. Vemos cómo este es un claro ejemplo de lo que la hermana White no quiso decir, pero al sacar una cita de su contexto, nos da a entender otra cosa. El libro continúa así. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello a sus profetas y apóstoles a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencias de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Esto que acabo de leer es parte de lo que sí aparece en el libro y tú puedes irlo corroborando. Continúo leyendo. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró,
Luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se había rebelado los israelitas mientras estaban en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como un dios después que la muerte los separó de ellos. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido y en que se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Vemos en esta cita que el hermano White no está aprobando de ninguna manera la celebración de la Navidad. Al contrario, nos explica que Dios ha ocultado la fecha del nacimiento de Cristo para no hacer de esto una causa de idolatría. Querido amigo, si tú celebras este día, date cuenta que estás participando en una celebración pagana que nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y tristemente, los que te guían te engañan, dice la palabra de Dios, y tuercen las escrituras porque hay cosas difíciles de entender. Debemos comprender que el estudio de estos escritos no es llevarnos a la celebración de la Navidad, sino realmente evitarnos la ruina al participar en costumbres paganas. Pero tristemente, al sacar del contexto lo que la hermana White ha escrito, cometemos grandes errores. Pero tenemos la posibilidad de enmendarlos y conocer los escritos originales tal cual ella los escribió. Hasta esta parte termina la referencia que aparece en el libro. Voy a leer lo que no está en el libro y es continuación del mismo artículo. Dice lo siguiente, muy importante: no hay santidad divina apoyada sobre el 25 de diciembre y no es agradable a Dios que todo lo que se refiere a la salvación del hombre a través del infinito sacrificio realizado para ellos sea tan tristemente pervertido de su profesión. Cristo debe ser el objeto supremo, pero como la Navidad se ha observado, la gloria se apartó de él al hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que él viniera a nuestro mundo. Claramente aquí podemos notar en este escrito original que no está en el hogar cristiano, que dice que no hay santidad divina apoyada sobre el 25 de diciembre. No hay nada divino en esa fecha. ¿De qué sirve que lo celebremos? ¿Será que estamos honrando a Dios al celebrar la Navidad? No, querido amigo. Ni el 24 ni el 25 de diciembre son fiestas aprobadas por Dios. Debemos evitar todo aquello que nos hace iguales al mundo. No hay santidad divina y no es agradable a Dios que todo lo que se refiere a la salvación del hombre sea deformado o sea pervertido. Cristo debe ser el objeto supremo, pero no la Navidad. Esto hace que nuestra mente se desvíe de lo que realmente es importante, que Cristo murió y resucitó para salvarte. Sigue diciendo lo siguiente: Jesús, la majestad del cielo, el Rey real del cielo, dejó a un lado su manto, dejó su trono de gloria, su alto mando y vino a nuestro mundo para traer al hombre, caído y debilitado en el poder moral y corrompido en el pecado, divina ayuda. Querido amigo, aquí entendemos algo importante. La gente se ha olvidado de Jesús. Las personas tristemente que se dicen ser cristianas, que se dicen ser del último pueblo en este tiempo, han pervertido lo que Dios ha querido decir. ¿Y tú seguirás en esto o serás diferente? Debemos hacer la diferencia y que esa línea de demarcación entre los que honran a Dios y los que no le honran sea bien marcada, porque Dios te ama y quiere que tú seas parte del pueblo por el cual Cristo viene por segunda vez. Pero lo que tenemos que hacer es salir de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. Pasemos a la segunda parte, donde nos habla acerca del árbol de la Navidad.
El capítulo, como te dije, son aproximadamente 5 páginas, las cuales ya con las referencias tú puedes hacer lo mismo que hicimos en este ejemplo que acabamos de terminar. Y pasemos a la parte del árbol de Navidad. No nos olvidemos que si sacamos una cita del contexto, nos puede dar a entender lo que realmente no quiere decir. Y algo importante que vimos en la introducción es que hay que tomar en cuenta el tiempo, las circunstancias y el lugar. No todo puede ser aplicado de la misma forma. Y por último te recuerdo que nuestras pruebas doctrinales las tenemos que sacar de la palabra de Dios. Isaías dice: a la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. El testimonio hace la pregunta o tiene un subtítulo, y recordemos que al leer la introducción del libro nos damos cuenta que los subtítulos sí fueron insertados por los compiladores y no por la hermana White. Y dice una pregunta: ¿tendremos árbol de Navidad? Hogar Cristiano, página 438, dice: agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad de la cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Estos 2 párrafos, aquí vemos algo bien interesante. Dice aquí que agradaría a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. ¡Wow! ¡Qué interesante párrafo! Y podemos decir, bueno, la hermana White dice que podemos tener un árbol de Navidad. Pero no nos olvidemos de lo siguiente: el tiempo y el lugar, del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de culto. Y ahí el libro tiene un asterisco. ¿Cuáles casas de culto? Es importante conocer cuál es el contexto, cuál es la circunstancia, el tiempo, cuál es el lugar. Continúo leyendo. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ellos, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se le dé a los regalos puestos en el árbol. Aquí hay algo muy interesante. Dice que el tener un árbol fragante y hermoso dentro de la iglesia no entraña pecado. Aquí no está diciendo tener un árbol de Navidad. Yo puedo colocar dentro de la iglesia una palmera, colocar X árbol. ¿Es pecado? No es pecado. El problema es con qué intención yo estoy colocando ese árbol. Quizás lo estoy poniendo ahí porque son las fechas navideñas, es el invierno, vamos a ponerle lucecitas. Allí el objetivo, la intención, sí entraña pecado. Pero si yo digo, bueno, voy a poner una planta, unas flores para que se vea bonito, no hay ninguna maldad en eso. Pero ¿cuál es la intención que tenemos al poner un árbol? ¿Lo vamos a adornar? ¿Le vamos a poner regalos? Debemos tomar en cuenta esto. ¿Cuál es la intención con que se hace? ¿Y por qué ponerlo en diciembre? ¿Por qué no pongo una planta en el mes de marzo? Notamos el contexto, que nos estamos pareciendo al mundo, cuando la hermana White en ese mismo párrafo está diciendo que debemos actuar completamente distinto, que no nos parezcamos al mundo, porque somos el pueblo de Dios de los últimos días, y no permitamos que costumbres paganas puedan entrar en nuestras iglesias. Continúa diciendo el libro: el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, con tal de que sus ramas estén cargadas con frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Ahora, aquí está hablando que el árbol puede ser tan alto y sus ramas como convenga a la ocasión. Pero hay algo que no aparece, y este es el contexto que quiero leerte, citado en la Review and Herald del 11 de diciembre de 1897. Como te puedes dar cuenta, aquí en este capítulo se citan diferentes fuentes, compiladas en un orden lógico para los compiladores, del cual no es el mismo orden que la hermana White les dio. Y aquí esta parte de tendremos un árbol de Navidad está citado en la Review and Herald del 12 de diciembre de 1987. La parte que no aparece, o sea, el contexto, es el siguiente. Nuestras casas de oración de Oakland y Battle Creek están bajo mucha presión económica.
El tabernáculo pertenece a todos nosotros y todos deberíamos tener especial interés en él, para poder acomodar a los estudiantes que entran en la escuela, los pacientes en el sanatorio, los trabajadores en la oficina y un gran número de trabajadores que constantemente vienen de afuera. La edificación de estas casas de adoración se convirtió en una necesidad positiva. Recae una gran responsabilidad en Battle Creek y también sobre aquellos a quienes deben ser alcanzados para sostener esta edificación. No hay ningún lugar en ninguna parte para promover más la verdad y la reforma como esta. Hay muchos intereses aquí. Las escuelas están educando a los jóvenes y determinando el futuro de las almas. Aquí hay una necesidad continua de buscar los medios para poder avanzar y compartir la verdad y la conversión de las mismas. Nuestra gente no tiene ni la menor idea de todas las necesidades que se tienen en estos tiempos. La voz de la providencia nos está llamando a todos aquellos que tienen el amor de Dios en sus corazones para abrazar y cooperar con esta gran necesidad. Nunca hubo un periodo en el que se nos pidiera tanta energía y tanto autosacrificio como ahora. Esto no aparece en el libro. ¿Cuál era la ocasión o la circunstancia en la cual la hermana White dijo que se pusiera un árbol con ofrendas de oro y plata para ayudar a estas casas de culto? ¿Notas que no es de aplicación universal? Se estaba refiriendo a una necesidad que se tenía en aquel momento. 2 templos, 2 instituciones. Una casa de oración en Oakland y otra en Battle Creek, que era parte también una clínica, una escuela, un centro médico, el cual ayudaba a que el evangelio se extendiera. Estas casas de culto estaban en una presión económica, en una necesidad económica. Ahora la ocasión convenía y la hermana White aprobó que se pusiesen ofrendas económicas para ayudar a estas casas de culto. Podemos aplicar este testimonio a nuestro tiempo y decir, bueno, voy a poner un árbol de Navidad en mi casa, en la iglesia. No, porque tenemos que tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Y a veces torcemos las escrituras, torcemos los testimonios. ¿Para qué? Para que den a entender lo que queremos entender o lo que queremos hacer y no lo que realmente la sierva del Señor ha dicho. Sigue diciendo la referencia que no aparece, estamos cercanos a terminar otro año. ¿Y no deberíamos hacer de estas festividades oportunidades para atraer a Dios nuestros presentes? No digo sacrificios porque no deberíamos dar a Dios sino lo que está en nuestro corazón y lo que ha permitido que tengamos. Dios estaría bien complacido si en Navidad cada iglesia tuviese un árbol navideño en el cual hubiera ofrendas, ya sean grandes o pequeñas, para estas casas de adoración que tanto necesitan. El contexto nos dice que se usara esa ocasión para poner ofrendas. ¿Para qué? Para esas casas de oración que tanto necesitan. La hermana Joy no está aprobando que se tenga un árbol siempre, cada año en las iglesias. No, ni en las casas. Lo que está diciendo es que si en esa oportunidad se va a desperdiciar dinero dando regalos innecesarios, se va a invertir en cosas que no se necesitan, pongamos o pusiera la gente de aquel entonces regalos económicos para esas casas de culto que tanto necesitan. Nos han llegado varias cartas, continúa diciendo el capítulo o el escrito, preguntándonos si deberíamos tener un árbol navideño, si haríamos lo mismo que el mundo. Respondimos, puede hacerlo como el mundo. Si tiene la disposición de hacerlo, puede hacerlo tan diferente del mundo como sea posible. No hay pecado en particular en seleccionar un fragante y verde árbol y acomodarlo en nuestras iglesias, pero el pecado recae en el motivo que mueve a esta acción. Aquí vemos algo interesante. No hay pecado en tener un árbol, pero ¿cuál es la intención en la cual tú tienes un árbol? Yo conozco iglesias que tienen árboles, pero no están adornados, no están arreglados y no fueron puestos en Navidad. Así que debemos comprender qué intención tienes tú. ¿Parecerte al mundo? ¿Celebrar la Navidad como el mundo? ¿Hacer un concierto navideño como lo hace el mundo? No, querido amigo.
No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿De qué manera? Con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. No concuerda nada Cristo con Belial. Debemos prestar especial interés en este tiempo, porque, querido amigo, tristemente la escritura se pervierte y también los escritos de la hermana White. Y es sorprendente cómo la hermana White termina ese escrito citado en la Review en Herald del 11 de diciembre de 1897. Permitamos que las donaciones sean santificadas por la oración y consagradas a pagar las deudas y los gastos de nuestras casas de oración de Battle Creek, Michigan y Oakland, California. ¿Comprendes? ¿Tiempo y qué? Y lugar. ¿Se aplica actualmente este testimonio? Ya no es aplicable. ¿Por qué? Porque fue aplicado en un tiempo pasado a unas casas de oración que necesitaban ayuda. Para ser exactos, 1897. ¿Podemos aplicarlo más de 100 años después? ¿Podemos sacarlo de su contexto? No. Si lo hacemos, estamos cometiendo un mal uso de los testimonios. Y la sierva del Señor en ese mismo capítulo termina diciendo lo siguiente: una palabra para los sabios es suficiente. O de otra manera, al buen entendedor, pocas palabras. La palabra de Dios dice, en el libro de Isaías capítulo 3, versículo 12, dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. No permitas ser engañado. Tenemos la posibilidad de estudiar por nuestra propia cuenta lo que la sierva del Señor quiso decir. Tenemos que ser diferentes al mundo. Dios te llama como reformador. Te llama a levantar la verdad, querido amigo, y a separarnos del mundo. Abandonemos esas costumbres paganas y no permitamos que entren a la iglesia ese tipo de cosas que no son la voluntad de Dios. Te leo este testimonio que lo leí al principio, pero es importante recordarlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 647. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. Esto es más claro. La Biblia no nos enseña a celebrar la Navidad. La Biblia dice que rechacemos las costumbres paganas y no permitas que tú, que tu casa, que tu iglesia, que tu pueblo sea partícipe de las costumbres traídas de Roma. Terminamos este análisis de los testimonios, querido amigo y amiga que me has visto y escuchado, y ruego a Dios que esto sea de bendición y que realmente entendamos el contexto de lo que la sierva del Señor quiso decir. Ella jamás dijo que la Navidad debe ser celebrada. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.